Seguimos grabando en el Café Tortoni, esta oportunidad que nos da la profesión, la posibilidad de este recorrido que tenemos con la Ribera Televisión, y en ese contexto nos permitimos algunos lujos. La presencia de un filósofo como es Guillermo Rica, que nos permite llegar a Rocco Carbone, otro filósofo, un hombre que realmente nos da muchísimo placer poder conocer, poder entrevistar. Nos va a hablar de un tema que realmente nos interesó muchísimo, y en la medida que lo fuimos conociendo y desandando, nos parece absolutamente apropiado y necesario que lo podamos poner a consideración de la ciudadanía, del conocimiento general de toda la gente que está viendo este programa, porque realmente es atrapante, pero además explica y ayuda a que entendamos muchas de las situaciones que han acontecido en este país. La bienvenida primero a Guillermo, que nos ayudó en la producción, que es un amigo, ustedes lo saben, un amigo nuestro personal, pero además es un amigo del medio, uno de nuestros columnistas, y a través de él la bienvenida también a Rocco. Así que, Guille, gracias por estar acompañando este momento que para nosotros es tan importante acá en el Café Tortoni. Un placer para mí. Bueno, Rocco, bienvenido. Rocco Carbone, filósofo italiano, nacido en Cosenza, formado entre Calabria y Zurich, naturalizado argentino, que trabaja en las áreas de crítica cultural y política, amplio espectro, digamos, de intereses teóricos los de Rocco. Rocco trabajó con figuras como David Viñas, trabajó mucho en teoría y crítica literaria, en filosofía política, digamos, en temas de actualidad. Desde ese lugar, pero se impone la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo es que alguien nacido en Cosenza, formado en Calabria, entre Calabria y Zurich, de pronto en el 2004 se radica en la Argentina? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes, con vos, Guille. Y la pregunta tiene que ver con la Argentina, exactamente. Y te diría que es con Córdoba. Ah, mira. Y te diría más, con pasado y presente. Porque yo estudié en Calabria, en una de las universidades calabresas, Cosenza, y ahí había un grupo de exiliados latinoamericanos, y entre ese grupo de exiliados estaban dos profesores, una pareja, una profesora y un profesor, que eran argentinos. Eran porque se murieron, lamentablemente, y él había trabajado en la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Filosofía y Letras, un profesor de literatura, un gran profesor de literatura, Carlos Giordano, claro. Se llamaba. Y era uno de los fundadores, justo junto con Oscar del Barco, el Toto Schmuckler, Pancho Aricó. Aricó, exactamente, de pasado y presente, ¿no? De ese grupo intelectual, teórico, político, reunido en la ciudad de Córdoba, y que habían fundado los Cuadernos de Pasado y Presente, y ese grupo que conocemos como los Gramscianos argentinos. Bueno, un poco a través de esa figura y otros avatares más de índole personal o político, te diría, estoy acá en la Argentina. Muy bien. Bueno, para los televidentes que a lo mejor, incluso cordobeses, que no sepan o no lo recuerden, ¿sí? Pasado y Presente fue una de las revistas, es una de las revistas, digamos, míticas de la izquierda cordobesa, cuando en Córdoba, digamos, había una izquierda pujante. De hecho, es uno de los brazos que confluyen, digamos, en ese momento anómalo en Córdoba, digamos, que fue el cordobazo, digamos, ¿no? Así que, bien. Rocco, ¿cómo llegaste desde tus investigaciones en materia de teoría literaria, crítica cultural, a interesarte en el tema de las mafias y en las relaciones que tienen las estructuras mafiosas con el neoliberalismo? Contanos un poco esa genealogía. Sí, es una genealogía que también tiene que ver un poco con Calabria, con mi región de origen, y con el meridione de Italia, o sea, con todo el sur de Italia. En Sicilia, en Calabria, en Puglia, en Campania, desde por lo menos 200 años, un poco más en realidad, pero pongamos desde hace 200 años, hay mafias históricas, ancestrales, poderes anteriores al Estado unitario, al Estado italiano unitario.
anterior al Estado monárquico italiano. Son 4 organizaciones que todavía tienen vigencia, están en el sur de Italia, en toda Europa, y alguna de ellas, como la mafia calabresa, que es la 'Ndrangheta, tiene 140 familias y 120 están ubicadas en el mundo, en los 5 continentes que configuran el mundo, y solo 20 Entonces son globales, digamos. Exactamente, son poderes globales. Ahora bien, ¿cómo he llegado a estudiar una de esas 4 mafias, que son la Cosa Nostra en Sicilia, en Calabria la 'Ndrangheta, en la zona de Nápoles, Campania la Camorra, y en Apulia la Sacra Corona Unita? En Calabria está vigente la 'Ndrangheta, tiene más de 200 años de historia, como te decía, y es un poder, es una cultura que forma parte del panorama social calabrés. Yo no vengo de una familia mafiosa. No, pero hay que decir esto porque es relevante. No vengo de una familia mafiosa, pero participo de esa cultura, porque es una suerte de sentido común, no de Calabria, sino del sur de Italia. Está como en el ambiente, en la calle. La mafiosidad. Es una suerte de sentido común. Entonces estaba al tanto de ese poder, porque el Estado italiano se ocupa de haberlo estudiado, en las escuelas se estudia, en las universidades se estudia, en los tribunales se estudia, en los diarios. Italia ha formado una disciplina que se llama antimafia, no contamos con ella en la Argentina. Bueno, entonces un poco por eso. Y luego empecé a estudiar sistemáticamente el fenómeno mafioso en la Argentina, gracias, entre comillas, al gobierno de la Alianza Cambiemos. Yo vivo acá, en este país, desde 2004 y siempre me gustó un poco intervenir en el debate social, público, a través de los medios de comunicaciones. Y hasta 2018-17 escribí con cierto interés y mucho afecto en Página 12. Y escribí un poco también sobre el macrismo cuando estaba contenido en Capital Federal. Pero escribía bajo la forma de una categoría conocida, que es el neoliberalismo. Ahora, cuando el macrismo se constituye bajo la forma de la Alianza Cambiemos, empecé a ver otras lógicas, que son lógicas que podemos calificar de mafiosas en función de ese sentido común que te nombraba antes, y en función, digamos, de esas lógicas que empecé a captar, empecé a estudiar. ¿Cómo podés describir para un público amplio, no estudioso, podríamos decir, de estos temas, con más precisión esas lógicas? ¿Qué es lo que hace la mafia, digamos, o digamos un poder mafioso que por definición, diríamos, está fuera de la ley, ¿no? En un espacio supuestamente legítimo, democrático? Está más o menos fuera de la ley. A ver. 2 cosas. Hago una breve historización y luego lo ubico en el puro presente. Estas 4 organizaciones que te nombraba antes nacen en el mismo momento histórico. O sea, en un momento de transición de un orden feudal, el orden de las ciudades italianas, las ciudades-estados, al orden unitario. Cuando, por ejemplo, se lleva a cabo esa transición, por un momento, un instante, que puede haber durado algunos años, se creó un vacío de sentido, cultural, lingüístico, de poder, institucional, estatal. Bueno, en ese momento surge el actor mafioso y se organiza alrededor de una herramienta fundamental, que es la violencia extrainstitucional, la violencia privada. A lo largo de estos 200 años de historia, sobre la base de la violencia privada, las mafias empiezan a acumular capitales y a acumular poder. Y hoy en día podemos entenderlas como organizaciones criminales, globales, transnacionales, intercontinentales, que tienen 2 ojos. Un ojo lo tienen ubicado en la criminalidad organizada y otro ojo lo tienen ubicado en el Estado. Entonces son organizaciones complejas porque tienen una doble identidad. Uno lo podría decir con un viejo intelectual como Durkheim, pero que es el homo duplex. O sea, sujetos que tienen una doble identidad, que se mueven en el ámbito de la criminalidad organizada y que como tal hacen daños a la sociedad
sociedades, a las democracias, a los poderes, y otra parte la tienen ubicada siempre en las instituciones representativas, en el Estado, porque estas organizaciones criminales entienden que el Estado es la única subjetividad que permite llegar a todo ciudadano, a toda ciudadana. Claro. Eso lo vimos de manera nítida con la pandemia. Digamos, ¿qué hizo el mercado respecto de la pandemia? ¿Qué hizo el mercado respecto del coronavirus? Nada. Los estados, los gobiernos hicieron operaciones masivas de vacunación. Bueno, ¿por qué te digo esto? Porque a los mafiosos les interesa el Estado sin abandonar, digamos, el sustrato de la criminalidad violenta, descarnada y primaria. ¿Y le prestan servicios de esta violencia, podríamos decir, criminal, como plegada dentro de la legalidad también? Sí. Mira, para reconocer cualquier tipo de organización mafiosa hay que reconocer un principio, que es un principio lógico, cognitivo, teórico. Es el principio que podemos llamar el continuum entre lo legal y lo ilegal. Bien. O sea, cuando reconocemos que la legalidad se empalma con su contrario, con lo que pensamos que es su contrario, la ilegalidad, y crea una zona gris, una zona de empalme, de nudo, ahí tenemos un principio mafioso. Detrás de ese principio siempre está un actor mafioso. Ahora, es siempre más fácil reconocer el principio que el actor. El actor, claro. Porque los actores en general son actores que vemos, los reconocemos, incluso sabemos su nombre y apellidos, o qué fuerzas políticas ocupan, o dónde militan, o qué sujetos económicos son, pero tienen prácticas no visibles, prácticas secretas, y es difícil reconocerlo como actores mafiosos, aunque podamos reconocer el principio. Rocco, y vos decías que esto se naturalizó o pues nosotros lo visibilizamos de una manera más contundente desde el gobierno de Cambiemos a nivel nacional. Sin embargo, este proceso de llegada de la mafia a nuestro país, ¿cuándo lo ubicas? ¿En qué proceso histórico? Mira, esa también es una pregunta interesantísima. Digamos, podríamos decir que una parte de Italia está en la Argentina y una parte de la Argentina está en Italia. Este ejemplo se podría hacer con otros países. Pero digo esto porque la Argentina es un país inmigratorio. Todo el mundo, las personas que nos están escuchando lo saben mucho más que yo. Y luego de la batalla de Caseros, donde Urquiza derriba a Rosas, empieza un nuevo ciclo de la Argentina moderna, pensado por una generación ilustrada, política, una generación intelectual, la generación del 80, donde efectivamente se trata de empalmar a la Argentina con el mundo. Dicho de manera macrista. Insertarlo en el mundo. Usando esa retórica. Y entonces, digamos, la Argentina moderna recibe, como América en general, 3 grandes oleadas inmigratorias, a grandes líneas. 1880-1914, se aminora esa primera oleada masiva con motivo de la Primera Guerra Mundial. Luego de la Primera Guerra se reactiva y hay una segunda ola que dura hasta el 40, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, se frena esa segunda oleada, y la tercera, que es la menor en términos de volumen y de personas que emigran de Italia, y sobre todo el sur de Italia, hacia el Cono Sur y hacia la Argentina, se activa entre el 45, fines de la Segunda Guerra Mundial, y la fusiladora, la libertadora. Bueno, entonces, en esas 3 grandes oleadas inmigratorias llegaron a las Américas, y a la Argentina en lo específico, también organizaciones mafiosas. Miren, 2 ejemplos. Chicago. Chicago es una de las grandes ciudades vinculada con el crimen organizado de tipo mafioso internacional, vinculado sobre todo con la Cosa Nostra, Al Capone. Bueno, Al Capone era un tipo que venía de una familia napolitana. Había otro tipo que se llamaba Frankie Yale, Francesco Ioele se llamaba en realidad, un calabrés que había fundado el Five Points Gang. Hay una película de Scorsese, creo, que se llama Pandilla de Nueva York. Sí, sí. Bueno, había fundado, qué sé yo, esa organización criminal en el Lower Manhattan de Nueva York, y era un calabrés, y la había fundado esa organización al lado de la Corte Suprema de Justicia.
a metros, a cuadras, a un par de manzanas. Una metáfora geográfica, digamos. Es una metáfora geográfica esa, ¿no? Digamos, la criminalidad al lado de la estatalidad. Y si pensamos en la Argentina, dije Chicago, si pensamos en la Chicago argentina, en Rosario, donde actualmente estamos en una situación acuciante en clave mafiosa, en 1920 y en 1930, sobre todo en la década infame, funcionaba una organización criminal medio calabresa, medio siciliana. Bueno, se le suele llamar la Chicago Argentina. La Chicago Argentina, exactamente. Y era la organización de Chicho Grande y Chicho Chico, que vemos en una película preciosa de Torre Nilsson, que es una película del 72, 73, que se llama efectivamente La Mafia, y está ambientada en Chicago, en la Chicago Argentina, en Rosario. O sea, que en la Argentina yo creo que estamos frente a fenómenos mafiosos, por lo menos desde hace 100 años. Y bueno, uno siempre recibe de la historiografía la llegada, digamos, bueno, de la parte noble, podríamos decir, ¿no? Que es los partidos comunistas, las ideas socialistas, el anarquismo, ¿no? No parece tan historiografiada, digamos, esta parte que también estás contando, digamos, en este momento y que cumple aparentemente una función, digamos, importante en los pliegues, digamos, del poder en la Argentina. Recién hablábamos con Alejandra Gil Carbo y es imposible no pensar en operaciones, digamos, por ejemplo, del Poder Judicial, en connivencia con medios de comunicación masivos de gran alcance, ¿no? En realidad, grandes corporaciones de producción de información, habría que decir, ¿no? Embajada de Estados Unidos, ¿no? Accionar de ese tipo, ¿no? Con amenazas de muerte, presiones públicas, ¿no? Sí, mira, retomando lo que decíamos antes, el principio que empalma lo legal con lo ilegal. O para decirlo de manera un poco más compleja, pero para entenderlo de manera un poco más preciso, ese principio empalma lo mala in sé y lo mala prohibita. La mala prohibita es básicamente, digamos, la criminalidad reconocida por el Estado. La mala in sé, en cambio, es hechos dañinos que no son codificados como criminalidad. Claro. O sea, la mafia logra, o las mafias, y sobre todo la mafia calabresa, logra empalmar esas dos cuestiones. Cosas criminales, efectivamente, cosas que son dañinas. Funciona como mediación, digamos, de esas dos cosas. Y son poderes. Ahora bien, digamos, para pensar en el macrismo, yo creo que podemos identificar esa lógica por lo menos en dos ocasiones, en muchas, pero por lo menos en dos ocasiones. Con la cuestión de la deuda, que ahora debemos pagar, quiere decir, el Estado Nacional y por ende el pueblo argentino debe pagar, si no me equivoco, 47.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Bueno, esa tiene un principio mafioso. Y luego el accionar de los servicios de inteligencia durante el macrismo en connivencia con ciertas porciones del Poder Judicial y en connivencia también con ciertas porciones de esos grandes multimedios. Algunos periodistas emblemáticos, algún periodista emblemático las califica como la trifecta mediática. Es buena esa definición, la trifecta mediática. Pero retomo esto para que se entienda, digamos, la deuda. ¿Por qué explicita ese principio de lo legal e ilegal? La deuda fue pensada y fue solicitada por el gobierno Macri, pero fue diseñada por un equipo de economistas, o sea, el equipo económico del gobierno de la Alianza Cambiemos. Entonces, estamos frente a sujetos legales. Claro. Sí, ¿no? sí. O sea, funcionarios públicos. Sí, sí, ministros, asesores, funcionarios públicos, sujetos legalizados por el orden estatal moderno, pero que operaron ilegalmente. Y ahí, digamos, se empalma. Sí, incluso el mismo Fondo Monetario opera ilegalmente, violando sus propios estatutos. Claro, pero hago un ejemplo para que se entienda inmediatamente. ¿Qué es lo que violaron? ¿Qué es lo que lesionaron esos sujetos legalizados? Esos ministros, asesores, etcétera. La Constitución Nacional. Si no me equivoco, el artículo 75
acá me puedo estar equivocando de artículo, tal vez sea el 76 o el 77, pero estoy casi seguro que es el artículo 75 y 2 incisos, el 4 y el 7 de ese artículo, donde se dice, palabra más, palabra menos, que cuando el Ejecutivo solicita una deuda frente al Fondo Monetario Internacional o frente a cualquier instituto de crédito, tiene que solicitar la aprobación del legislativo. Claro. Bueno, ahí se desarticula, se descalabra la Constitución Nacional. Bueno, ahí vemos efectivamente ese principio que empalma lo legal y lo ilegal. ¿Por qué pensás que no hubo en su momento, digamos, una oposición tan manifiesta, digamos, a semejante endeudamiento que era a todas luces realmente dramático, quizás hasta trágico, digamos, para la Argentina, ¿no? Es cierto que durante el 15 y el 19 el pueblo argentino se movilizó mucho. Sí, recuerdo las movilizaciones, por ejemplo, contra las reformas previsionales. El 2x1. El 2x1, exactamente. Hubo grande. Cuestiones, los 24 de marzo. Hubo grande, digamos, resistencia al macrismo. Pero mira, la verdad, digamos que es una pregunta de lo más interesante la tuya. Y puesto que es de lo más interesante, deberíamos detenernos muchísimo para pensarla y tratar de dar una respuesta más o menos definitoria, digna o decisiva. No voy a hacer nada de lo que acabo de decir, pero voy a tratar de formular una hipótesis. Hay un cuadro político de lo más relevante en la Argentina que se refirió a la Alianza Cambiemos como una pandemia. Sí. La pandemia es un hecho traumático que efectivamente afectó a toda la humanidad, a todo el mundo, por eso se llama pandemos, claro, ¿no? sí, sí. O sea, el pueblo mundial que es afectado por un hecho todo el traumático. pueblo, exactamente. Los pueblos del mundo. Ahora bien, cuando ese referente político se refería al macrismo como un hecho pandémico también, ahí creo que late un elemento de razón. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente, si la pandemia nos puso en un estado traumático, perceptivo, digamos, en Occidente, por así decirlo, todavía seguimos hablando, seguimos reflexionando, y está bien que así sea, del holocausto nazi. En la Argentina estamos reflexionando, hablando constantemente de los años 70, del genocidio que se llevó a cabo en los años 70. Ahora bien, digo esto porque quiero situar la pregunta, ¿cuánto tiempo la humanidad deberá reflexionar sobre el hecho pandémico para tratar de entender en qué situación ese hecho ha puesto a la humanidad, a los pueblos, a los estados, a los gobiernos? Ahora, si aceptamos esto que digo, y si aceptamos al macrismo como una suerte de pandemia que nos puso en un estado dificultoso en términos perceptivos, en los términos del entendimiento, en los términos de la politicidad y de la resistencia, muy probablemente el pueblo argentino, cuando Macri en el 18 anunció que iba a retomar conversaciones con el FMI, que además este país se había liberado del Fondo Monetario Internacional en 2006, si no me equivoco, no hubo una resistencia digna efectivamente de ese diálogo restablecido por Macri con una institución multilateral que rediseña las economías, que rediseña las instituciones y que finalmente rediseña la vida en común de los pueblos. O sea, no estamos hablando solo de una cifra que el pueblo argentino deberá pagarle y una deuda impresionante o una deuda odiosa que el pueblo deberá pagarle al FMI, sino de todo un trayecto de tiempo durante el cual, una temporalidad larga, porque andá a saber cuándo va a tardar el pueblo nacional para pagar esa deuda, en que el fondo rediseñará las instituciones, rediseñará la economía y rediseñará finalmente la vida en común. Sí, se convierte en una suerte de potencia semicolonial, digamos, ¿no? Exactamente. Con presencias territoriales periódicas, podríamos decir, ¿no? En relación con esto,
me parece muy interesante esta reflexión en torno a la pandemia y el carácter pandémico, digamos, del endeudamiento. Fue como una especie de shock traumático, digamos, podemos decir, ¿no? Algo así. Sí, yo creo que sí. Y shock traumático creo que es una buena categoría para pensar la pandemia y para pensar el macrismo también. Porque en clave mafiosa, por alguna razón que deberemos explicar, en la Argentina no se han elaborado conocimientos ciudadanos, conocimientos científicos o conocimientos educativos, me refiero al sistema de educación superior, respecto del sistema mafioso. Te doy un ejemplo, o dos, si querés. Si cualquier persona que nos esté escuchando se mete en el buscador del CONICET, que es el organismo más emblemático de la producción de ciencia en la Argentina, aunque no sea el único, y pone la palabra mafia, a lo largo de 50 años se encontrará un número muy exiguo de estudios. Y si uno dice, bueno, las mafias son organizaciones criminales, el Estado moderno, frente a las organizaciones criminales, ha articulado una disciplina que es el derecho y una parte de esa disciplina específica que es el derecho penal para perseguir la criminalidad organizada. ¿De tipo mafioso o no? Bueno, en el Código Penal Nacional argentino no hay ninguna tipificación que refiera a la asociación mafiosa. A la mafia. Entonces, digamos, el crimen mafioso, la asociación mafiosa, de ser identificada no puede ser perseguida. Entonces me parece que en clave mafiosa y de explicitaciones de ciertas lógicas mafiosas, el gobierno de la Alianza Cambiemos nos puso frente a un problema perceptivo. Acontecían cosas que no estábamos capacitados o capacitadas para entenderlas cabalmente. Estamos haciendo un conversatorio que tiene que ver con la ciudadanía y en el contexto de la ciudadanía con dos personas que nos están acompañando, comprendiendo una lógica que la observamos, pero que ahora la podemos encuadrar, que tiene que ver con las mafias. Las mafias que además se enquistan en el Estado y que no solamente logran su objetivo y su cometido, sino que además nos involucran en nuestras vidas, como estaba diciendo Rocco recién, por generaciones. Y eso es realmente parte de lo que estamos intentando comprender y agradecemos la presencia de Rocco y de Guille. Estamos cerrando el conversatorio. Seguramente queda alguna pregunta más de las tantas que se te ocurren, Guille. ¿Por dónde vamos para poder agradecer la presencia de Rocco? Quisiera pedirte, bueno, una reflexión. Yo más o menos conozco porque comparto con vos el espacio de comuna y aunque no puedo estar siempre porque a veces tengo clases, digamos, cuando son las reuniones. Pero me gustaría una reflexión sobre el, entre comillas, acuerdo, digamos, con el Fondo Monetario. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo ves en relación con la coyuntura y el futuro de la política inmediato y no tan inmediato, digamos, en la Argentina, ¿no? Yo lo veo problemático. En términos personales, voy a emitir una opinión, sí, claro, que como todas las opiniones podrá ser refutada, discutida o negada inclusive. Yo lo veo problemático, porque esa deuda fue una deuda fraudulenta y odiosa emitida por un gobierno que tenía lógica mafiosa, es el gobierno de la Alianza Cambiemos. Ahora bien, el Frente de Todos, a ratificar y a reconocer la deuda del Estado y del pueblo argentino con el Fondo Monetario Internacional, de alguna manera reconoce la legalidad de un acto que no había sido legal, porque, como te digo, se quiebra la Constitución Nacional y se quiebran otras tantas leyes. Digamos, hay artículos de Zayat en página 12 donde explican estas cuestiones con mucho más lujo de detalle. Entonces se legaliza un hecho que no fue legal. Digamos, el pedido del gobierno de la Alianza Cambiemos al Fondo Monetario Internacional. Segundo, porque de esos 47.000 millones de dólares que el fondo le otorgó al gobierno de la Alianza Cambiemos, poquísima quedó en el territorio nacional. O sea, no se benefició el pueblo argentino. El propio expresidente Macri dijo que, esa plata había servido para fugarla hacia el extranjero a través de sociedades empresariales, sociedades comerciales, sociedades económicas. Y luego me parece muy problemático porque haber reconocido y haber votado a favor de un acuerdo
entre el Frente de Todos y el Fondo Monetario Internacional, de alguna manera se aceptó un cogobierno. Creo que en unos 10 días va a venir un equipo del Fondo Monetario Internacional a la Argentina a ver qué está pasando a nivel económico. Esa es una suerte de cogobierno. Pero al mismo tiempo me parece que en el Congreso de la Nación ha acontecido algo interesante, porque un puñado de diputadas y diputados, o senadores y senadoras, y un puñado también de otros diputados y senadores, dijeron, algunos no al acuerdo y otros se abstuvieron. Y el pensamiento crítico o un pensamiento humanista popular siempre debe ser capaz de decir no a las cosas que suceden. Y me parece que ese puñado de personas, de representantes, que han dicho que no o que se han abstenido que formularon una abstención respecto del acuerdo, me parece que es un principio crítico que hay que mirar en la vida política, en la vida social, en la vida cultural argentina con mucha atención, con mucho interés, porque me parece que ahí se expresa algo promisorio. Estamos en el Café Tortoni, terminando la conversación, este conversatorio que nos hemos propuesto. La verdad que nos ayudas mucho a comprender muchas cuestiones que quizá no todos lo pudieron observar y tener una mirada que relacione temas y ejes. Esto del comportamiento mafioso, la llegada de las mafias, implica para nosotros algo que quizá no esté en el ideario colectivo del ciudadano común y sí transite por algunos escenarios donde por ahí nosotros no tenemos este nivel de presencia y de llegada. Es importante que empecemos a ponerlo sobre la mesa y a poder comprender precisamente que algunas cosas que no suceden como país, como sociedad, tienen que ver con cuestiones que vienen de la mano de este comportamiento mafioso, que a veces tienen que ver con hechos de violencia explícita, pero muchas otras veces tienen que ver con esto, ¿no? Con el hecho de pergeñar y articular acciones que tienen que ver con el Estado, con acciones que los benefician y nos perjudican a nosotros como ciudadanos. Está muy bueno que nos hayas permitido conocer estos detalles, este diálogo tan rico con Guille Rica, nuestro amigo. Así que, Rocco Carbone, gracias y bienvenido a La Ribera, donde te vamos a invitar formalmente a que alguna vez, cuando te den ganas de escribir alguna cosa y compartirla, puedas hacer también a través de nuestras plataformas. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y por la Gracias, conversación. Rocco. Muchas gracias. A ustedes. Con La Ribera Televisión estuvimos en este contexto de conversatorio. La verdad que ha sido un verdadero placer conversar sobre estos temas. Como siempre decimos, hacemos periodismo responsable, nos gusta aprender todos los días y compartir ese aprendizaje con ustedes.